Muchísimas gracias por continuar en Sopla RD. Nosotros seguimos aquí educándonos un poquito de lo que el clima, cómo está cambiando, cómo se está haciendo y cómo estamos trabajando. Así que cuando nos íbamos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. Así que, don Más, por favor. Sí, bueno, yo te voy a responder, Marianela, y le voy a decir a todas las personas que nos están mirando y escuchando algo que quizás les va a sorprender. Y yo les voy a decir que la basura no existía. Que en el pasado la basura no existía, ahora es cuando hay basura. Y mucha gente me dirá, pero ¿cómo es posible que antes no hubiera basura y que ahora hay tanta? Exacto. Ahora la basura nos arropa. A propósito de los plásticos, se dice que hay islas de plástico, que en el Océano Índico, es decir, que hay tanto plástico que kilómetros cuadrados enteros están cubiertos de plástico. Entonces, ¿cómo es posible que entonces que yo diga que la basura no existía y que ahora hay más basura de la cuenta? Me explico. Cuando yo digo que la basura no existía, es en el sentido siguiente. La actividad fundamental de los seres humanos hasta hace 2 siglos era la actividad agrícola. No existía la actividad industrial. Toda la historia de la humanidad ha sido sin industrias, ha sido con agricultura. Es decir, la industria es algo muy nuevo, 2 siglos. Eso no es nada en el tiempo. Ahora, y por consiguiente, lo más importante no eran las ciudades, era el campo, eran las comunidades agrícolas. Pero lo fundamental de la producción eran los alimentos. Los alimentos son orgánicos. Cuando las personas comían, ¿verdad? Después se tiraba la basura, los desechos, lo que no se comía, pero eso volvía a la naturaleza y eso se descomponía y volvía a formar parte de la naturaleza. Es decir, hay una frase bíblica que todos conocemos, polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, incluso los seres humanos somos materia orgánica. Una vez morimos, nos descomponemos y volvemos a la naturaleza. Eso es lo que significa esa sentencia bíblica. Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, todos los alimentos, todo eso, todo volvía a la naturaleza. Pero a partir del desarrollo de la industria, que ya con el desarrollo de la ciencia, el ser humano aprendió a conocer mejor las propiedades de los elementos naturales, a utilizar los metales, a descubrir el uso del petróleo, a transformar el petróleo en plástico. Empezó el ser humano a fabricar toda una serie de elementos que ya no se descomponen en la naturaleza como se descomponen los desechos de los alimentos. Entonces ya no es lo mismo, ¿verdad?, que yo me comí un plátano y boté la cáscara del plátano y el plátano ya se descompone y vuelve a ser algo natural, a que yo entonces tengo, qué sé yo, todo lo que utilizamos. Ahora todo, es decir, todo lo que usamos, la ropa que yo tengo puesta, este celular, en fin, esa copa, todo lo que usamos es naturaleza, pero es naturaleza transformada por la acción humana. Ahora, no es lo mismo, es decir, cuando se transforma el material y se fabrican las pilas para que funcione el celular, después esas pilas no se disuelven en la naturaleza, al contrario, tienen un efecto nocivo en la naturaleza. Entonces ya esto plantea una situación absolutamente nueva, y es hasta qué punto el ser humano va a poder seguir utilizando todas esas cosas sin afectar, sin dañar la naturaleza. La estamos dañando, y una forma de dañarla es a través del uso de los plásticos. Es decir, ¿por qué? Porque si los plásticos no se descomponen, si duran cientos y miles de años la destrucción del plástico, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es produciendo un daño. Entonces sobre esto hay que tomar medidas. Es decir, no puede ser también que las cosas
sigan así libremente, que cada empresa haga lo que quiera. Y no, hay que tomar medidas. Realmente, si queremos preservar la naturaleza y por consiguiente la vida en la naturaleza, incluyendo la vida humana en la naturaleza, tenemos que establecer reglas para que la naturaleza no sea destruida. Hay que planificarlo todo. Es decir, cuando digo planificarlo todo, sí, hacer de la suerte que se preserven esas condiciones naturales de existencia. Y se ha determinado que uno de los elementos más dañinos es precisamente el plástico. Entonces hay que buscar otro tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones. Por eso, si yo puedo, es decir, si yo puedo utilizar otro tipo de material y no plástico para hacer un plato, sí, no es que a mí me gusten los platos de papel, pero es preferible un plato de papel o de cartón. Pero lo puedo hacer también. Se pueden fabricar platos hechos con el tallo de la mata de plátano. Cierto. Y es natural, absolutamente. Ahora, en ese sentido, es necesario ya tomar medidas, planificar, es decir, y dictar, por ejemplo, que se prohíba hacer, un ejemplo, prohibir hacer platos de plástico y que en un país como República Dominicana, que tiene una producción de plátano, el tallo no se usa, entonces que se utilice ese tallo porque es un material que puede servir perfectamente para hacer unos platos no solamente útiles, más sanos, menos contaminantes que el plástico puede hacer mucho daño al organismo, y después ese elemento se descompone y no hace daño. Es un ejemplo que estoy ofreciendo, pero yo digo que la humanidad, no la República Dominicana, la humanidad entera tendrá que tomar ese camino. Usted sabe que hace un tiempo estuve un invitado que me decía que él en su tour utiliza lo que son tanto los vasos como los plásticos de jigüero. Claro. Él ha eliminado todo lo que tenga que ver con un plástico en sí, sino ha utilizado otra herramienta para dar servicio. ¿Qué nos cuesta a nosotros hacer lo mismo? Más atractiva, más sana, más bonita. Y encima muestra nuestra cultura. Muestra nuestra cultura y no dañamos el ambiente. Exactamente. Entonces, entiendo que en su gran mayoría esto es lo que falta, conciencia, orientar a la gente de que esto no está haciendo daño y vamos a buscar otras opciones. Es por donde debemos empezar, por allí. A nuestros hoteleros también hay que ver cómo ellos terminan de eliminar por completo el plástico. Y todo esto se puede hacer. Hay diferentes maneras de hacer las cosas. Uno siempre puede prohibir algo, pero uno también puede estimular. También. Y uno tiene que comenzar es por la educación y por el estímulo. Si lo haces bien, te premio. Exactamente. Y entonces cada vez más personas y más empresas lo harán bien. Pero el primer premio viene de las propias personas. Si las personas toman conciencia o tomamos conciencia, en este caso vamos a hacer las cosas bien y le vamos a exigir a los que nos ofrecen sus servicios de cualquier tipo, puede ser de hotelería o cualquier tipo, le vamos a exigir a través de nuestra, ¿verdad? Que queremos tener un consumo más adecuado. Entonces, en este caso, el ofertante va a responder y la sociedad va a mejorar. Sí, por lo menos ya en gran parte de la hotelería se ha ido eliminando un poquito. Ya ellos utilizan plástico, plástico que puedan volver a reusar y seguir usándolo. Y realmente por allí ellos ya están trabajando en esa parte, pero hay muchas industrias que siguen trayendo plástico y hay compañías que siguen fabricando. Sí, pero yo creo que estamos avanzando y cada vez hay más conciencia y habrá más conciencia. Eso es así. Bueno, nosotros ya vamos a terminar, así es que dígame usted, ¿qué usted espera que pasen estos 4 años? Bueno, la promesa es muy clara. La promesa es una promesa del presidente, la asumió. Se trata de profundizar el cambio, se trata de ir más allá en el sentido de la institucionalización de la democracia, pero se trata sobre todo
de ir más allá en cuanto a hacer las cosas mejor. Se trata de ir más allá en cuanto a tener nosotros, es decir, un país, yo diría, más justo, y un país también más sostenible. Cuando digo un país más justo, un país donde las riquezas generadas entre todos, también todos tengamos la oportunidad de disfrutar de ellas. Y que igualmente un país más sostenible en el sentido de proteger nuestra naturaleza, que es la plataforma que nos permite la vida. Bueno, ya él habló, señores. A ustedes, más que decirle que nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, y obviamente felicitar a todas esas madres que nos están viendo, señores, muchísimas felicidades y que pasen un feliz año. Más, felicite a las madres. Pero claro que sí, no solamente decir, todo lo que estamos diciendo es a favor de la vida. Estamos a favor de la vida en ese sentido. Hoy es Día de las Madres, felicito a todas las madres y he llamado a la protección de la madre naturaleza. Así es. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.